estamos en un contexto en el cual nuestro ritmo de vida nos exige muy poco a nivel físico. Yo partiría de la base que para poder llevar una vida sin dolor, el entrenamiento de fuerza es innegociable. El peso muerto no tiene nada de malo. ¿Cuál es la realidad? La espalda, tú has dicho que es muy fuerte. Es potencialmente muy fuerte. Pero la realidad es que cada vez nos encontramos personas más débiles. Todos los estudios que van saliendo dicen que tener una protusión o una hernia discal a cierta edad es tan normal como tener un pelo blanco. ¿Sabes qué es la velada del año que organizó Ibai? Juanyar, en el primer asalto se le dislocó el hombro. Se lo volvió a colocar al momento. ¿El mismo? El mismo. Siguió y al tercer asalto se le volvió a salir otra vez. Al faltar un minuto, la médica o enfermera dijo que no. Y ahí se acabó la pelea y perdió. Actuó bien esta señora. Una persona que le sale el hombro y él mismo se lo recoloca, las posibilidades de que no fuera la primera vez que le salía el hombro de sitio son muy altas. Entonces, cuando ya ha pasado muchas veces, porque pase una vez más, el mejor indicador ante la gravedad de una situación es el dolor. El dolor nunca es psicológico. Nunca nos lo inventamos, el dolor siempre es real. Pero también es verdad, quien controla el dolor siempre es el cerebro. Y es quien decide, según la información y según los inputs que le llegan, si hay que generar dolor o no hay que generar dolor. Hay mucho más impacto en una persona que va con un calzado convencional que en una persona que va con un calzado minimalista. Si ahora nos pusieran una pared aquí delante y nos dijeran que le pegáramos un puñetazo, ¿cómo le pegaríamos más fuerte? ¿Sin un guante de boxeo o como un guante de boxeo? Sin un guante. ¿Tú crees? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Gym Reminder y en el día de hoy os traemos a un fisioterapeuta especializado en el mundo del deporte. Hola Jordi, si te quieres presentar un poco. Buenos días. Bueno, ya has dicho mi nombre, me llamo Jordi y soy fisioterapeuta que he trabajado muchos años en el mundo del deporte, sobre todo a nivel de fútbol profesional, pero también luego en consulta pues con muchos pacientes de diferentes ámbitos deportivos y bueno, básicamente eso, a pesar de que también vemos muchos tipos de pacientes. Primero de todo, para introducir un poco el tema, ya para nosotros o para algún oyente que no sepa muy bien qué se trata el trabajo de fisioterapeuta, si nos podrías comentar un poco qué tratáis en tu consulta o más o menos el trabajo de fisioterapeuta, qué se suele hacer. A ver, el término fisioterapia, el mismo término lo que significa es terapia a través de procedimientos físicos, ¿vale? Que no utilizamos química, que sería la medicina, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el abanico de posibilidades, el abanico de técnicas, el abanico de maneras de trabajar es súper amplio. Entonces, depende también del ámbito en el cual trabajes, depende de la formación que hayas tenido, de las influencias que tú hayas tenido, pues hay muchas maneras de trabajar. Pero, al final, el objetivo común y la idea principal es, o mi forma de verlo como mínimo, es ayudar a que las personas puedan ganar calidad de vida o puedan recuperar su vida normal o su práctica deportiva normal. Al final, que puedan hacer lo que quieran sin dolor, que normalmente el dolor es la causa principal de consulta. Vale. Tenía otra pregunta relacionada en el trabajo de fisioterapeuta, y es que muchas veces cuando se quiere trabajar en el mundo de la salud o del deporte, hay veces que cuando terminan los estudios, no sé si en el caso de fisioterapeuta, pero entrenador personal o cosas así, no sé si hay mucho trabajo a nivel de empresas o así, pero he visto que mucha gente ha tenido que empezar a emprender su propio camino. Y en el caso de fisioterapeuta, además necesitaría abrir una consulta o tener algún sitio para hacerlo. ¿Cómo realmente es así esta situación de decir muchos fisioterapeutas tienen que abrir su propia consulta, tienen que empezar a ser autónomos después de haber dicho de estar todo el tiempo estudiando, pagando cursos o lo que sea, y se ve que tiene que empezar a emprender su propio camino porque realmente es así esto? A ver, claro, yo ahora hace 25 años que terminé la carrera. Más o menos sé cómo está la situación, pero también es verdad que estoy algo desconectado. Yo tuve la gran suerte de que fui a acabar la carrera, empezar a trabajar en el mundo del fútbol, al mismo tiempo lo combinaba con un trabajo en un centro de rehabilitación y no abrí mi propia consulta hasta hace 11 años, ¿vale? Pero sí que es verdad que sea porque no es que haya exceso de fisioterapeutas, pero sí que hay quizá exceso de fisioterapeutas por las plazas de trabajo que hay. Si por ley, por ejemplo, estuviera estipulado
que en cada centro, sea geriátrico, centro, etcétera, etcétera, tuviera que haber en cada gimnasio tuviera que haber un fisioterapeuta, como pasa en otros países, pues seguramente no habría esa sobresaturación de fisioterapeutas. ¿En otros países obligan a tener fisios en sus gimnasios o centros deportivos? Obligado puede que no, pero si el gimnasio o por ejemplo, sí que por ejemplo en Francia, en balnearios, cada X, o por ejemplo en Francia, en las localidades, depende del número de habitantes que haya, hay X plazas de fisioterapeutas de la salud pública. Eso suele ir ya por salud pública. Entonces todo está mucho más regulado y quizá en tanto por ciento de población y número de fisioterapeutas la ratio es más alta, pero tienen más trabajo que no aquí. De hecho, nosotros estamos muy cerca de la frontera con Francia y muchos fisioterapeutas que estudian aquí van a trabajar a Francia, porque hay más trabajo que aquí. ¿Vale? Entonces, sé que está complicado, pero bueno, al final todo, como todo, ¿vale? Lo de abrir la propia consulta, emprender tu propio camino, evidentemente que es una opción. Lo que también es verdad que supongo que con muchos estudios pasa lo mismo, pero es como cuando te sacas el carnet de conducir. Tienes el carnet, pero no sabes conducir. Entonces la práctica y la experiencia es el que te da la seguridad y te puede llevar a estar más seguro de dar ese paso. Antes me has comentado que, bueno, has preparado como también recuperación para deportistas, como no deportistas. Si te parece, vamos a enfocar un poco más sobre el deporte en este podcast. Y te quería preguntar sobre el running. Bueno, el running, o de hecho, ya que me has comentado que es porque lo tenía más o menos pensado así, pero ya que me has comentado que también estabas en la parte del fútbol, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ves en corredores o en jugadores de fútbol o de baloncesto? ¿Cuáles son las lesiones más comunes y cómo pueden evitar esas lesiones? A ver, son dos actividades, si focalizamos en lo que es el running o el fútbol, son dos actividades que las dos se practican corriendo, pero con circunstancias muy diferentes. En el fútbol la mayoría de lesiones son de carácter traumático. Porque hay una componente de impacto, hay una componente de choque, hay una componente de velocidad, ¿vale? En cambio en el running la mayoría de veces, a no ser que sea un accidente de montaña, por ejemplo la gente que corre por asfalto, es difícil que haya accidente traumático. Normalmente lo que hay es sobrecarga, ¿vale? Esto es el desgaste. Perdón. Es un tema que podríamos hablar largo y tendido, pero lo que yo te diría es que cuando aparece dolor, la mayoría de veces no ha pasado nada, no hay una lesión, lo que hay una sobresolicitación de una estructura, que la única forma que tiene de protegerse esa estructura es inflamándose y generando dolor para que la persona reaccione y haga algo al respecto. Vale. Pero eso sería lo más frecuente, lo más común, suele ser eso. Vale. Entrenamiento de fuerza y running, algunos de los corredores, por ejemplo, evitan lo que es el entrenamiento de fuerza por miedo a ganar peso y perder velocidad. O sea, ¿cuál es tu consejo sobre el equilibrio entre correr y levantar pesas? A ver, yo partiría de la base que el entrenamiento de fuerza, hasta para la vida diaria y a partir de cierta edad, que cierta edad no tiene que ser muy mayor, a partir de los 35, es muy relativo, pero alrededor de los 30-35 años, te diría que para poder llevar una vida normal sin dolor o con más dificultad para que aparezca el dolor, el entrenamiento de fuerza es innegociable. Vivimos en un contexto en el cual nuestro ritmo de vida nos exige muy poco a nivel físico. Entonces, cuando queremos llevar el cuerpo más allá, necesitamos tener las estructuras preparadas. Entonces, el trabajo de fuerza es el que nos puede dar esa compensación. Claro, en el running es verdad que si hay un aumento importante de volumen, del volumen de la masa muscular, puede haber una pérdida de rendimiento a nivel de velocidad. También es verdad que el mismo entrenamiento de running hace que depende cuál sea, pero yo, por ejemplo, corro maratones y por mucho que trabaje la parte de fuerza, a mí me cuesta horrores ganar volumen muscular, porque la misma actividad, la misma quema de calorías, la misma duración de los entrenamientos hace que sea más difícil.
Entonces el equilibrio es complicado, no hay un indicador ahí que diga hasta aquí bien y a partir. No, muchas veces trabajar por sensaciones, ver cómo te vas sintiendo, incrementar, reducir, es un poco, sé que parece muy poco científico, pero es al final un poco ensayo-error, ¿vale? Es decir, esto es lo que quiere decir también que es muy de cada uno, ¿no? En el sentido de que depende de lo que le guste, depende de cómo le vaya bien a él. Depende del tipo de actividad que haga. No es lo mismo un maratoniano que uno que corra 5.000 Ya. o, Bueno, sí, o un claro. 100. Depende del metabolismo de cada uno. Depende del tipo de alimentación. Depende de sus hábitos de vida. Personas que descansan poco les costará muchísimo más ganar masa muscular. Es que todo influye. Al final nos estamos dando cuenta cada vez más que a la hora de tratar una situación o enfocar un problema hay que tener en cuenta muchísimos aspectos porque todos pueden influir. Vale, perfecto. Otra cosa que te quería comentar, ya que me has dicho esto que estabas en el equipo de fútbol, hay una situación que a mí me hace a veces gracia, que es cuando hay alguien que está jugando y de repente se torce el tobillo o cualquier cosa y va todo el mundo ahí y va el típico que piensa que sabe o a lo mejor sabe, no sé, que va y dice, ¿estás bien? Bueno, levántate a ver si puedes mover, no sé, y empieza a tocar, bueno, ¿cómo se debería actuar en esos casos que hay hay la lesión justo en el mismo momento, que no sabes si se ha lesionado? No sabes si es una esguince, si es una rotura, si no es nada. ¿Cómo se actúa en esos momentos? ¿Hay que darle espacio? ¿Hay que dejarle respirar? ¿Hay que levantarle para andar? ¿Qué hay que hacer en esos casos? A ver, yo trabajé 8 años en el fútbol profesional y esto está feo decirlo, pero muchas veces solo con ver quién cae, cómo ha sido la jugada, ya intuyes si se puede ver. Te puedes equivocar, evidentemente, ¿eh? Pero ya intuyes por la forma de caer, por la forma de expresarse, intuyes si se ha hecho daño de verdad o simplemente es el susto o es el golpe o es una cosa momentánea. El mejor indicador delante de la gravedad de una situación es el dolor. Precisamente por lo mismo que decíamos antes, el dolor nos protege y si la persona te está diciendo no puedo, eso ya te está dando mucha información. Pero Sí. lo que recomendarías es que ya al mismo momento tiene que él probar. Intentarlo. Al final, por ejemplo, tú pon que ha habido un esguince de tobillo, ¿vale? Por el hecho de intentarlo, no romperemos nada, no estropearemos nada, lo único que podemos generar es dolor, ¿vale? Bueno, ya lo sabemos, no insistimos. El problema sería insistir en ello, ¿vale? Forzar en exceso. Pero por probarlo, no, si la persona, además, muchas veces el mismo lesionado, entre comillas, es el interesado en volver, ¿vale? Sí. También es verdad que hay gente que necesita que alguien le diga que lo intente para intentarlo, porque el mismo miedo puede hacer que no lo intente, ¿vale? Depende de cada circunstancia, depende de cada jugador, depende de muchos factores, pero lo peor que puede pasar es que generemos dolor. Por suerte, es muy difícil. A ver, puede haber circunstancias, una fractura vertebral, ¿vale? Ahí pero estamos yendo a casos muy concretos, Sí, bueno. donde podría ser peligroso, pero seguramente solo por la forma de caer, solo por el mecanismo de lesión. Bueno, más o menos lo que suelo ver son rodillas o tobillos. Por eso columna. La lesión más grave, no porque sea grave, sino porque lleva un proceso de recuperación muy largo a nivel de rodilla, como puede ser la rotura de un ligamento cruzado. Si está roto, no lo vamos a romper más. Yo he visto gente con cruzado roto saltar, correr sin ningún problema, porque además no suele ser una lesión, depende, ¿eh? Pero si solo es cruzado, muchas veces no es ni doloroso. Lo que pasa que a la que hay un movimiento de torsión de la propia rodilla, hay una inestabilidad y les falla la rodilla. Pero pueden saltar en línea recta, pueden correr en línea recta, no tienen ningún problema. Es cuando haya un apoyo hacia un lado y una salida hacia el otro, que es cuando pueden tener un problema. O una frenada que les falla la rodilla. Es una inestabilidad. Pero aún en este caso no sería potencialmente peligroso intentarlo. Insistir en ello sí que podría a la larga dar problemas. Pero Jordi, una pregunta. O sea, sabiendo, por ejemplo, que porque estuvimos aquí con un portero que llegó a jugar a fútbol profesional, ¿hasta qué punto es recomendable jugar con una lesión leve?
Claro, habría que... O sea, que depende de la lesión y todo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es? Primero teníamos que diferenciar entre lesión y dolor. En el ámbito deportivo esto cambia un poco, pero muchas veces que tenemos dolor no hay lesión. Simplemente es lo que hablamos al principio, de que hay una sobresolicitación de una estructura que acaba inflamando muchas veces y quejándose, ¿vale? Entonces eso es lesión, es dolor. Estamos ahí en la frontera. En una situación puntual, ya te digo, no lesionaremos más seguramente, no romperemos nada, no estropearemos nada. Sí que lo que puede pasar es que después de forzar aumente el dolor, porque como el cuerpo interpreta que no estamos haciendo caso, el dolor sea más intenso. Eso es lo peor que nos puede pasar. Partiendo de la base que además el deporte de élite no es saludable, en el sentido de que muchas veces vamos por encima del límite o muchas veces se fuerzan situaciones como estas en las que hay una molestia, en las que hay un dolor, se fuerza y el atleta o el futbolista o el jugador de básquet es el principal interesado en querer jugar, ¿vale? Bueno, es difícil, ¿vale? Es difícil encontrar ahí dónde está el límite, dónde está la frontera, pero como siempre el dolor es el mejor indicador de decirnos si vamos bien o no vamos bien. Si tú, por ejemplo, tienes una molestia, juegas o entrenas y mientras lo estás haciendo o después de entrenar no hay un aumento claro de dolor, quizá no es lo más recomendable, pero el cuerpo mismo nos está diciendo que, bueno, lo que más de hecho quizá no es lo mejor, pero no he empeorado, lo he asumido bastante bien. Si mientras lo estoy haciendo o después de hacerlo hay un incremento importante del dolor, ya nos está indicando que quizá no vamos por el buen camino. Vale, ¿y en algún momento te has encontrado que, por ejemplo, te diga, no sé si un jugador, un atleta, un basquetbolista, te diga, Jordi, perdona, quiero jugar, ¿tú qué le dices antes de que salga? O sea, tu trabajo como fisio en aquel momento es decirle, ¿se puede hacer esto o esto o esto? En principio mi idea sería, claro, una cosa es en el ámbito profesional y otra es en el ámbito de consulta. En el ámbito profesional está el deportista, está el entrenador, está incluso te diría la directiva, que es el que pone el dinero. Ahí sí hay muchos factores, ¿vale? Entonces, como cualquier, por ejemplo, en el ámbito profesional, como cualquier empresario que no quiere tener ninguna máquina parada, es el primer interesado en que ningún jugador esté parado, ¿vale? Entonces, ahí sí que en ese ámbito se ha hecho... Claro, yo ahora hace años que estoy fuera de ese ámbito, pero se había infiltrado, se habían hecho cosas para poder jugar un partido puntual y que pudiera rendir ese momento puntual. Seguramente no es lo mejor para él, ¿vale? De hecho, sobre todo deportistas de élite de hace bastantes años, muchos tienen problemas de cadera, de rodilla, ¿vale? Cada vez, por suerte, cada vez esto va cambiando más, se hace mucho trabajo de prevención, se tiene más en cuenta la salud de la persona a largo plazo, no en el inmediato, y va cambiando. En ámbito de consulta, mi obligación como profesional creo que es ponerle todas las cartas encima de la mesa. Si hacemos esto, las probabilidades de que pase esto son altas. Si hacemos lo otro, a lo mejor no podrás hacer esto que querías hacer, pero te permitirá que en menos días estés mejor. Es darle información y a partir de ahí hay que decir a la persona. Al final la persona es libre de hacer lo que quiera. ¿No? Yo no puedo obligar a nadie a hacer esto o a hacer lo otro. Yo lo que intento dar es información y a partir de ahí que él decida. O sea, es como tienes más juego, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito profesional. Sí, en el ámbito profesional ya dependes de más cosas. Sí. Vale. Y muchas veces el entrenador también, perdona que te lo diga así, pero tiene más poder de decisión que el fisio, ¿no? Más o menos también. Entrenador. Claro, más que poder de decisión, si en mi mano estuviera el poder de decisión, yo encantado que jugara. Sí que puede insistir o puede apretar para que hagas lo que sea para que juegue, ¿vale? Pero al final el poder de decisión está en las circunstancias. Si se puede, y si no se puede, no se puede. O si el jugador decide que no, porque no soporta el dolor o porque no quiere. Ahora me has hecho acordar de un caso. ¿Sabes qué es la velada del año que organizó Ibai? ¿Te suena?
Sí. Vale. Lo descubrí, sé que ha habido varias ediciones, pero lo descubrí hace una semana y media, que creo que fue, Sí. porque estaba con un sobrino mío y me enseñó y digo, ¿esto qué es? Pero no lo había visto nunca. Vale, pues hay un momento que uno de los combatientes, que se llama Wanyar, empezó a pelear y en el primer asalto se le dislocó el hombro. Sí. Se lo volvió a colocar al momento, Sí. no sé cómo. Y ¿El sí, mismo? ¿El mismo? él mismo. Siguió combatiendo y al tercer asalto Sí, se otra le vez. volvió a salir otra vez. No lo sabía, pero... Al cabo de faltaba un minuto, en teoría, no sé si esto es verdad o no, pero lo que se ha comentado después, según las predicciones, iba a ganar él. Pero no sé si era fisio, médica, enfermera o lo que sea, le dijo que no. Que no y que no. Todo el mundo... el entrenador de este que te digo, de Wanyar, quiso que siguiera. El Wanyar también quería que siguiera porque iba a ganar. Y todo el mundo quería que siguiera. Y encima para el show también era mejor que siguiera. Pero la fisio, médica o enfermera, no sé qué era, le dijo que no. Y ahí se acabó la pelea y perdió. Uh-huh. En esos casos, en las lesiones de dislocamiento del hombro, ¿actuó bien esta señora o cuál es tu punto de vista sobre esto? A ver, dejando aparte que no sé hasta qué punto hay show en todo esto y espectáculo, ¿vale? Todo. Eh, Todo porque no son ni combatientes profesionales, son, sí, son me youtubers. lo explicaron. Una persona que le sale el hombro y él mismo se lo recoloca, las posibilidades de que no fuera la primera vez que le salía el hombro de sitio son muy altas. Es muy alta. ¿Vale? Porque cuando es la primera vez puede pasar, pero es más difícil que tú mismo te puedas colocar el hombro, ¿vale? Entonces, Por el dolor, ¿no? También. por el dolor y porque las estructuras, al final cuando hay una dislocación de hombro, todo lo que es las estructuras estabilizadoras, como son el ligamento, la cápsula del hombro, se alargan, ¿vale? Pero como es la primera vez, todavía tienen cierta consistencia y no es tan fácil volverse uno mismo a recolocar el hombro. Y la mayoría de veces necesitas de ayuda externa o necesitas que alguien lo haga por ti, ¿vale? Cuando es una persona que, tal como le sale, se la puede volver a poner, es porque ha habido recidivas y ha habido varios casos de dislocamiento. Por eso mismo, al cabo de 2 asaltos o al cabo de un rato le vuelve a salir, porque seguramente es una persona que se le sale con mucha facilidad. Entonces, cuando ya ha pasado muchas veces, porque pase una vez más, no pasa, no le veo un gran problema, ¿vale? Sí. Seguramente esta persona es candidata a pasar por quirófano para estabilizar ese hombro, porque seguramente ni por mucho trabajo de fuerza que hiciera, mucho trabajo estabilizador, lograría, si le sale con esta facilidad, lograría estabilizarlo. Y una persona que ha tenido una lesión es mucho más probable volver a padecer esa misma lesión. ¿Crees que las personas tienen puntos débiles o...? Nos metemos en terrenos... Hay muchas teorías a partir de ahí, ¿eh? A ver, el dolor nunca es psicológico. Nunca nos lo inventamos. El dolor siempre es real. Pero también es verdad que quien controla el dolor siempre es el cerebro, ¿vale? Y es quien decide, según la información y según los inputs que le llegan, si hay que generar dolor o no hay que generar dolor, ¿vale? Qué cabrón mi cerebro. Esto es, sé que parece ciencia ficción, Sí, pero sí, es lo que la ciencia hace años que nos dice que tenemos que interpretarlo así, ¿vale? Aunque es un cambio de paradigma importante y el cambio de paradigmas está yendo poco a poco, ¿vale? Entonces, cuando hemos sufrido dolor en una parte del cuerpo, sobre todo si ha sido de intensidad alta, sobre todo de una manera inconsciente, la parte de nuestro cerebro que controla esa zona queda como sensibilizada, queda como predispuesta. Hemos dicho que el dolor era como una alarma, nos está protegiendo, ¿vale? Entonces queda como una prealarma dispuesta a generar dolor con más facilidad dependiendo de cuál sea el estímulo. Me explico, a igual estímulo, a igual circunstancias, en una zona donde no ha habido dolor, seguramente pasará desapercibida, pero en una zona donde ha habido dolor puede que se genere una cierta molestia, que se genere cierta sensación, porque esa zona ha quedado sensibilizada. Por eso la típica frase de cambiará el tiempo no es una tontería, porque un cambio de tiempo
es un cambio de presión atmosférica, es un cambio de presión a la cual estamos sujetos, y en zonas sensibilizadas que puede tener la persona puede ser que llegue a notar cierta sensación, ¿vale? Entonces, no es que sea un punto débil, sino que es un punto que queda sensibilizado. Es un tema, ya te digo, es un tema complejo y que hay mucha literatura y mucha controversia en todo esto, pero cada vez hay más estudios y cada vez hay más certeza que parece que tenemos que interpretarlo de esta forma, pero estamos todavía en la punta del iceberg. Vale. Te quería comentar otra cosa que era referente a lo que hemos comentado antes de cuando una persona se hace daño jugando a básquet o a fútbol. También he visto vídeos como, por ejemplo, creo que fue Kevin Durant, un jugador de la NBA, se rompió el talón de Aquiles jugando, en una jugada hace un cambio de mano, hace como no sé si hizo una finta, pero es como que iba para la derecha, fue para la izquierda, y ahí, justo en ese momento, se rompe el talón de Aquiles, sale andando él de la pista, todo bien, ¿no? Pero sale él andando y resulta que luego estuvo fuera de temporada como lesionado durante año y medio, 2 años, así. Bueno, ahora a lo mejor, perdóname si no es así, pero... Muchos meses, sí. Incluso años. Y esto lo que yo quería preguntarte antes es, como una persona que realmente está lesionada durante 2 años, 1 año y algo, ¿cómo es que realmente él puede salir andando? Claro, seguramente no podría andar con... Tengo la imagen, lo que no la recuerdo con claridad, ¿eh? Pero seguramente no podría andar perfectamente. Seguramente en el momento de hacer el impulso con el pie lesionado habría una incapacidad parcial como mínimo, porque si hay una rotura, el tendón de Aquiles es el que nos hace hacer el movimiento de impulso del pie. Lo que pasa que seguramente sería capaz de andar más o menos, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes, el dolor nunca es psicológico, nunca nos lo inventamos, pero él en aquel momento tampoco es muy consciente, seguramente no es plenamente consciente de qué lesión tiene. El hecho de que él no sea plenamente consciente de qué lesión tiene también puede favorecer que intente andar con cierta facilidad, o sea, intente andar con más o menos normalidad, ¿vale? Cuando él es consciente de qué le ha pasado, es posible que luego le sea más difícil, ¿vale? Ya digo, nunca es psicológico, pero la forma de interpretar lo que tengamos en ese momento en el cerebro puede influir muchísimo. No me quiero enrollar, pero hay un caso muy famoso de un obrero que trabajando un clavo le atraviesa el pie. Mucho dolor, lo llevan al servicio de urgencias, le retiran el zapato y cuando le retiran el zapato el clavo había pasado entre medio de los dedos y simplemente había rozado su pie. No le había pasado nada, pero su cerebro, la imagen que tenía es que le había atravesado el pie y había generado dolor, ¿vale? Y podemos tener casos como, por ejemplo, gente amputada que le falta un brazo es verdad, y les duele la mano. Esto es muy frecuente. Esto creo Miembro que lo escuché fantasma. en una serie, creo, en Pulsas Vermellas, de la pata fantasma o algo así. Esto es muy frecuente en personas amputadas. Y al revés, si nos anestesian y la información que generamos en un punto del cuerpo no llega a nuestro cerebro, no hay dolor, ¿vale? Entonces, es lo que decía antes, nunca es psicológico, pero siempre se genera desde el cerebro. Vale. Tenía una pregunta que iba relacionada con esta, a ver que es en cuánto influía esto del estado mental en una lesión o recuperación. Si puede influir mucho. Puede influir muchísimo. No quiere decir que todo es culpa de eso o todo es gracias a eso. Pero también comentaste antes que el dolor nunca es... O sea, nunca viene por algo el dolor. Nos comentaste que el dolor no es mental, sino que es real. Bueno, comentaste algo así que... Siempre es real, o sea, nunca nos lo inventamos. Sí. Pero siempre también, o sea, ahí puede haber cierta confusión. Cuando digo que es real, es que no nos lo inventamos. La persona que le falta el brazo y le duele la mano, el dolor es real, pero no tiene mano. Es real, claro que es real, a él le duele. Pero, ¿cómo le puede doler si no la tiene? ¿Vale? O sea, él no se lo está inventando, él lo está notando. Lo que pasa es que se genera desde el cerebro. Entonces, el límite o sea, cuando digo que no es psicológico es que no se lo está inventando. Pero luego la forma de interpretar que tiene nuestro cerebro de la situación, las creencias, los miedos. Si tú, por ejemplo, te duele algo y vas a un profesional sanitario y te dice que estás muy mal, seguramente el dolor aumentará.
o será más difícil que te recuperes, porque alguien que se supone que entiende de lo que te está pasando te está diciendo que estás muy mal. Si en cambio el profesional que te ve o la persona que te ve te explica y te da herramientas y te da unas pautas a seguir, las posibilidades de recuperar o de mejorar son mayores. Todo depende, ¿vale? Si tú te empieza a doler la espalda y tienes experiencia de que tu padre le operaron de las lumbares, seguramente te genera un miedo, Sí. ¿vale? O si tú ya te has tenido un dolor y vuelve a aparecer un dolor parecido, ¿vale? Todo es muy relativo, ¿eh? Y no solo depende de eso, ¿eh? Depende de muchos más factores. Pero la actitud o las creencias o los miedos o la información que recibamos puede influir en que el dolor pueda modularse hacia la alza o hacia la baja. Y ya que depende de tantas cosas, es también a veces muy complicado encontrar qué le pasa al paciente, ¿no? En su caso. Uh-huh. Es decir, te viene alguien en consulta, no sé, me duele la pierna y resulta que, bueno, a lo mejor el dolor nace, por ejemplo, también de la lumbar o casi. Esto realmente, ¿cuánto complicado es encontrar el problema exacto o qué es lo que más te ha pasado en esos casos? Que viene una persona y te dices que no sé qué me pasa, pero me duele aquí o me duele la espalda. ¿Qué has hecho? No sé. Muchas veces nos tenemos que quedar con la duda de qué está pasando exactamente. Y es lo que hemos explicado también antes. Muchas veces no hay que pensar que hay lesión, sino que lo que hay es dolor, que es lo importante al final, ¿eh? Intentas hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio de que la persona te dé la máxima información posible de cómo se comporta el dolor, de qué tipo de actividad hace, cómo es más o menos su vida, qué hábitos de vida tiene. Y a partir de ahí generar cambios en el máximo de ámbitos posibles para que jueguen a su favor y ver qué pasa o no pasa con ese dolor. Sé que parece muy poco, con muy poca certeza, pero también es verdad que tenemos una experiencia, tenemos una evidencia que determinados casos, pues aplicando ciertos cambios, puede la persona mejorar. Pero ya te digo, sí que muchas veces poder explicar exactamente a la persona qué tiene no es tan fácil, porque es que muchas veces no tiene nada en el sentido de que no tiene una lesión, tiene dolor y es consecuencia de una situación. Sé que esto suena muy raro, Sí, ¿eh? sí, no, y sé que estamos soy intentando. plenamente consciente, ¿eh? Y a lo mejor pensáis que habéis invitado a un brujo. No, pero no. Ya hace años que la teoría del dolor, porque al final la mayoría de personas que acuden a un fisioterapeuta es porque tienen dolor. Sí. ¿Vale? Entonces, sé que nos estamos centrando mucho en el dolor, pero es que es la causa principal de consulta. No, claro, evidentemente. Y es mejor que me comentes esto que no como, por ejemplo, el primer episodio que grabamos vino un entrenador personal que nos comentó que cuando era pequeño iba a tener una protusión lumbar o algo así y que el médico le recetó pastillas o a relajantes o lo que sea. Y no sé si estás muy a favor de esto. Yo, por ejemplo, no. Y resulta que en su caso tampoco. Y yo prefiero que haya un trabajo de fisioterapia antes que de químicos en relajantes y todo esto. Mira, Controversial. todos los estudios que van saliendo dicen que tener una protusión o una hernia discal. No sé exactamente ahora qué es una protusión lumbar. Una protusión es un paso intermedio entre lo que entenderíamos como normal y una hernia discal. Una hernia discal, nosotros tenemos las vértebras y entre cada vértebra hay un disco con un anillo fibroso en el perímetro, que es más rígido, y una parte nuclear, un núcleo, que es gelatinoso. Sí. Entonces, cuando hay una protusión, quiere decir que el anillo fibroso empieza a distendirse y empieza a ver como un abombamiento del anillo. Cuando ya realmente es una hernia, quiere decir que el anillo por algún punto se ha roto y empieza a salir la parte esta gelatinosa, sí. Empieza a aparecer, ¿vale? Esto nos estamos dando cuenta que a partir de cierta edad, yo por ejemplo tengo 45 años, a mi edad los estudios dicen que las posibilidades de tener alguna hernia discal son del 50%, a pesar de que yo no he tenido nunca dolor, ¿vale?
Entonces nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de veces que puede haber dolor lumbar, si hacemos una resonancia y aparece una hernia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando has dicho 50% cuando hay una protusión lumbar, ¿no? O una hernia, ¿vale? O sea, a No, mi edad Ah. las posibilidades de que te haya una hernia son del 50%. De todo el mundo, sea sano o no Se hace. sano. Sí, sí. Bueno, Ostras. sano, con dolor. O sea, ¿con qué quiere decir eso? Que tener una hernia discal a cierta edad es tan normal como tener una cana, un pelo blanco. Hostia. Y que no tiene por qué ser causa de dolor. De hecho, Vale. las hernias discales que son causa de dolor son un tanto por ciento muy bajo. Y son casos en los cuales es un dolor con muy poca variación, que se alarga semanas y meses. Cuando es un dolor que tiene altos y bajos, depende del momento. No digo que no sea intenso, pero que si estoy sentado me duele más, si ando parece que se relaja, que me ha durado una semana. A pesar de que me haga una resonancia y tenga 3 hernias, el dolor no era culpa de esas hernias. O parece que podemos afirmar que el dolor no era culpa de esas hernias. Todo, ya te digo, está cambiando mucho, y lo mismo pasa con los meniscos de la rodilla. Tener un menisco roto a cierta edad es súper normal y no tiene por qué ser sinónimo de dolor, ¿vale? Yo voy a correr cada día y por estadísticas las probabilidades de que tenga algún menisco roto son altas. Y a mí no me ha dolido nunca la rodilla, ¿vale? Entonces, todo está cambiando mucho en ese sentido. Nosotros podríamos tener 10 resonancias y es imposible saber quién tiene dolor y quién no tiene dolor. Es imposible. Lo podemos acertar en alguno, pero solo con la resonancia, ni idea de quién tiene dolor y quién no tiene dolor. Necesitamos información. Perdón, ¿eh? No, Perdón. no, es muy interesante esto. Lo único que parece que una vez sabes todo esto, parece muy complicado el trabajo de una vez sales, supongo que sales, no sé si todo esto también lo comentan en la universidad o lo que sea, pero después, ostras, encontrarte casos y que te venga alguien y te diga, bueno, lo que te comentaba antes, no sé qué me pasa, o a lo mejor tú ves la resonancia y dices, este está jodido, y que luego no te diga nada, ostras, ¿cómo afrontar todas estas situaciones, no? Pero eso que te digo, yo mirando la resonancia no puedo saber si está jodido. Necesito que él me cuente cosas. Vale. O sea, necesito que Claro. él me dé información. Yo viendo la resonancia, hombre, si hay un brazo roto, Sí, evidentemente, pero sí, seguramente sí. él ya te No, está, no, ya, él ya ya. te está diciendo, me he caído, ¿vale? Ya. La mayoría de veces el dolor aparece de una forma inespecífica. La persona no te Vale. puede decir, he hecho esto. La mayoría, y Claro, entonces, y muchas veces supongo que la persona incluso tampoco sabe cómo explicarse del todo. Es que me pasa, bueno... eso depende de aquí- las personas. Hay personas que te dan muchísima información, que está súper bien, incluso a veces excesiva. Y luego personas que les cuesta más. Esto depende del tipo de persona, ¿eh? Pero bueno, en general, si no, ahí está también la habilidad del profesional de sacarle el máximo de información posible, de ir haciendo preguntas, de intentar linkar diferentes cosas. Bueno, y la experiencia también te va dando, ¿eh? Lo que uno te ha contado. Bueno, Vale. Si te parece, ahora te voy a comentar una noticia que encontré ayer cuando estaba buscando la noticia. sí, Y es que es un titular, ¿eh? sí. Nike React Infinity Run, la zapatilla de running que reduce lesiones. Marcas de calzado afirman que sus zapatillas quitan las lesiones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es real? ¿Hasta qué punto debemos confirmar estas afirmaciones o es puro marketing? Que hay marketing seguro. Sí, ¿Vale? algo, Al ¿no? final estamos hablando de marcas que lo que quieren es vender. Sí. Entonces, marketing seguro que hay. Doy mi opinión, ¿eh? Sí, claro. Al final, para mí no hay una zapatilla mejor o peor. Lo que podemos encontrar es zapatillas que generen más exigencia a cuando hablo de estructuras, hablo de a nivel de tendón, a nivel articular. Puede haber zapatillas que generen más exigencia a las estructuras y zapatillas que generen menos. Yo, por ejemplo, hubo una época en la cual corría con zapato minimalista. Sí. Bueno o malo, al final nuestros pies están diseñados para... Nuestro cuerpo está diseñado para correr. Sí. ¿Cuál es la realidad? Que vivimos en un contexto que desde que muy pequeños nos ponen zapatos con una suela importante. Entonces, si nos ponemos a correr de golpe descalzos, las posibilidades de que tengamos problemas son altas, porque nuestras estructuras no están acostumbradas a esa exigencia, ¿vale? Entonces, para correr descalzo o correr con una zapatilla minimalista, hay que hacer una adaptación, ¿vale? Pero luego te encontrarás vídeos o fotos de niños
en Brasil jugando a fútbol descalzos en un campo de piedras y que son superhombres. No, están adaptados, lo han hecho siempre. ¿Vale? Esto te quería preguntar ahora que salió el tema. Hay mucha gente que también relaciona con la prehistoria. Es que antes en la prehistoria esto realmente es así o ya no estamos relacionados con la gente de la prehistoria. Es decir, antes pues la gente salía y antes de... Me invento. Sé que es un caso un poco tonto a lo mejor. Antes de desayunar iba a correr, cazaba y luego comía la comida. En este caso, por ejemplo, seguramente... Antes tampoco tenían zapatos, iban corriendo sin zapato. Esto realmente quiere decir que nuestro cuerpo también estaría como preparado para correr descalzo, pero a lo mejor ya no. ¿O realmente crees que conservamos los rasgos físicos de la gente de la prehistoria? Genéticamente no ha habido variación. Vale. O en un 0,00 tanto por ciento. Sí, ¿vale? sí. Entonces no ha habido variación. Las posibilidades de hacerlo están ahí. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros vivimos en un contexto concreto. Entonces, depende cuál sea el contexto de la persona, poder hacerlo o no poder hacerlo. Es lo que hablamos. Si tú desde pequeño has ido descalzo siempre, podrás ir descalzo sin ningún problema. Si desde pequeño te han puesto unos zapatos y ahora de golpe quieres ir descalzo, depende qué quieras hacer, puede que tengas problemas. Pero es que esto... Nos encontramos a veces personas con problemas de fascitis plantar y muchas veces el detonante, no quiere decir que sea la única causa, pero el detonante ha sido pasar del calzado de invierno al calzado de verano, que es un calzado muchas veces que aumenta la exigencia, porque es más plano, porque no está cogido por atrás, no es que sea malo, es más exigente. Entonces hay personas que, insisto, no es el único factor, pero puede ser el detonante. El hecho de hacer un cambio de calzado empieza a tener problemas. Depende. Pero genéticamente podríamos hacerlo sin ningún problema. Pero depende cuál sea el contexto. Así que ¿tú desmentirías la afirmación que comentaba antes de la zapatilla de running que reduce lesiones? ¿O hay un componente de verdad? Seguramente lo que hará esta zapatilla es que reduzca la exigencia. Si reduces la exigencia, es posible que las posibilidades de que aparezca dolor sean menores. Pero también es verdad que estamos debilitando estructuras. Es lo que te iba a comentar. Es un ejemplo tonto también, pero hubo un momento en que todos tuvimos que llevar una mascarilla. Sí. ¿Vale? En ese momento era imprescindible llevarla porque si no había alto riesgo de contagiar y que la pandemia siguiera. Pero llegó un momento en el cual llevar mascarilla podía llegar a ser contraproducente porque cuando llevábamos la mascarilla... El efecto burbuja, ¿no? Mucha gente dejó de resfriarse. Mucha gente no se puso enferma porque llevaba la mascarilla y estaba protegida. Pero cuando más tiempo estás tú protegido, más débil te vuelves. Sí. Entonces esto es un poco lo mismo. Cuando más cómodo, cuando más fácil lo tenga nuestro pie, sí, pero a la que quieras pedirle según qué, las posibilidades de tener problemas aumentan. ¿Vale? Entonces es un poco... Sé que es contradictorio. Sí, no me ha gustado mucho la respuesta. Pero cuando más protegidos vamos, vale, ahí estaremos bien, pero a la que le queramos exigir un poquito más, las posibilidades de que generemos problemas están ahí. Vale. Esto, por ejemplo, en el mundo del gimnasio, el entrenamiento de gimnasio está muy bien visto, el hecho de zapato con suela plana, entrenar descalzo, con calcetines, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el running, no siempre cuando haces una sentadilla en un gimnasio, si vas con un zapato que tengo yo ahora, que es como un zapato de baloncesto, te quita muchísima estabilidad y haciendo una sentadilla con cierta exigencia se nota y mucho. Si llevas un zapato plano, si vas descalzo, se nota. Pero en la pregunta de esto del mundo del running, sí que no sé bien si esto podría producirte más lesiones en el hecho de impacto en asfalto, llevar este tipo de zapatos planos o incluso hay gente que corre descalzo. Bueno, es eso, en el mundo del running no tenía ni idea de cómo funcionaba exactamente. Parecerá que quiero llevar la contraria, pero... No. Hay mucho más... Hay muchos estudios ahí, Hay mucho más impacto en una persona que va con un calzado convencional que en una persona que va en un calzado minimalista. Me explico. Si ahora nos pusieran una pared aquí delante y nos dijeran que le pegáramos un puñetazo,
¿cómo le pegaríamos más fuerte? ¿Sin un guante de boxeo o con un guante de boxeo? Sin un guante de box. ¿Tú crees? ¿Más fuerte? Sí. A lo mejor por el miedo Tú si vas sin guante de boxeo, me reviento la mano. ¿vale? Entonces, si tú vas con un guante, vas protegido y vas Ah, vale, ya lo sin- pillo. Sí, sí, vas sí, sin sí. miedo, ¿vale? Entonces, seguramente le pegarías más fuerte con el guante. Ah, bueno, no, claro, en el ejemplo de que sea real no voy a pegar fuerte con una... Vale, sí, ¿Vale? sí, ahora ya lo pillo, sí, sí. No hay Entonces, pro- con el calzado pasa un poco lo mismo. Cuando tú vas con un calzado minimalista, como depende de cómo impactes, el impacto lo vas a recibir tú, vas con mucho más cuidado y apoyas automáticamente. Seguramente ya no entrarás de talón, entrarás más con la parte anterior del pie, que es la que está pensada para absorber el impacto. Entonces, el impacto se reduce muchísimo, ¿vale? Vale, vale. Sí que es verdad que cuando vas con zapatilla, la zapatilla absorbe parte del impacto y no se lo llevan las estructuras, pero también es verdad que en términos absolutos el impacto es mucho mayor cuando llevamos zapatillas convencionales que cuando llevamos zapatillas minimalistas. Vale. Además, el impacto está como demonizado, pero precisamente el Es impacto bueno. parece Sí, sí. ser que es el que estimula la creación y destrucción de hueso y es el que fortalece estructuras, por ejemplo, como las rodillas o como los discos intervertebrales. Lo que pasa que, lo mismo de antes, si la persona no está acostumbrada al impacto y de repente metemos según qué grado de impacto, puede tener problemas. El cuerpo se va a quejar. Pero no porque rompa nada o no porque, sino porque no está acostumbrado a eso y va a generar dolor. ¿Vale? Vale. Entonces, ese es ahí un poco. Siempre está en las cargas y los recursos. Si las cargas superan los recursos, el cuerpo genera dolor. Si las cargas son más o menos adecuadas a los recursos que tiene el cuerpo en ese momento, el cuerpo va generando adaptación. Temas de actualidad de tratamientos de moda, que muchos atletas recurren como la crioterapia, lo que es el capping. ¿Cuál de estos tratamientos funcionan como tal? ¿Cuál consideras que es el mejor? Y si es que todo esto es marketing de ciencia o cómo va. A ver. Como todo, siempre hay modas y el hecho de que las personas lo veamos en deportistas de élite nos llama la atención y pensamos que si lo hacen ellos, pues nosotros también nos va a funcionar, ¿vale? Al final no hay verdades absolutas y no hay, por desgracia, seguramente, pero no hay tratamientos que funcionen para todo el mundo y siempre. Es lo que hablamos antes. Las causas del dolor son múltiples y es el resultado de una situación. Entonces, las causas de mejora también pueden ser múltiples. Si a ti te aplica, no es que sea psicológico, insisto, nunca nos lo inventamos, pero si a ti te aplican una técnica que la has visto en alguien profesional y tú crees que eso te va a ayudar, las posibilidades de que te ayude son mayores. No es 100% seguro, ni muchísimo menos, pero es verdad que también influye lo convencido que estés tú de que eso te va a ayudar o no te va a ayudar. Luego la evidencia científica de muchas técnicas es muy baja, ¿vale? Pero no hay que descartar nunca el efecto placebo. El efecto placebo existe y el efecto placebo hay que utilizarlo, ¿vale? A nuestro favor. Claro. No, porque también en contra también es... Bueno, es el nocebo. Hay el efecto placebo y el efecto nocebo, que es lo mismo, pero cuando nos está perjudicando. Ah, vale. ¿Vale? Es lo mismo. Pero el efecto placebo existe y el efecto placebo hay que utilizarlo y hay que tomar provecho de él. Entonces, si hay una persona que dice, no, a mí ponme las tiras de kinesiotape porque yo me reduce el dolor del hombro, pues le ponemos tiras de kinesiotape, no hay ningún problema. A pesar de que yo piense de que a eso no tiene evidencia científica y que eso no tiene una gran utilidad. Pero si a él le sirve, adelante. Esto es esas tiras azules De que colores. se ponen... Bueno, sí. de colores que se ponen en... Son de colores... Pero hay gente que incluso juega, entrena o corre con eso puesto. Pero son de colores porque también es marketing, ¿eh? Bueno. Las hacen en color carne y no se venden. Ya. ¿Vale? Entonces pasa claro, que con colores pues llama más atención Sí. y yo también he puesto cintas de kinesiotape, ¿vale? Y si viniera alguien en mi consulta y me dijera, no, es que yo quiero que me la pongas porque luego pues no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Vale. Pero ya te digo, muchas técnicas de estas, la evidencia científica es baja, pero eso quiere decir que no sirvan, no, sí, claro que pueden servir. Al final podemos aplicar diferentes técnicas con la misma persona a la misma situación y todas tener éxito. No hay, por suerte no hay solo un camino. Te quería también preguntar otra cosa y es que
Bueno, el primer episodio llegamos al entrenador personal, como te he contado, y le comentamos que si la inteligencia artificial en su ámbito iba a perjudicar en el sentido de que si alguien quiere hacer una rutina, pues se lo pregunta al chat GPT y ya está. Y esa misma inteligencia artificial le resuelve la duda que tiene. Ujú. Y le preguntamos si se ve afectado como su trabajo en este sentido. En el caso de la fisioterapia, ¿qué nuevas... no sé si llamarlo inteligencia artificial porque la manipulación en pacientes creo que de momento no habrá robots, pero ¿cómo ves el futuro del trabajo del fisio como rehabilitación o como el trabajo en sí del fisio en el futuro a largo plazo? ¿Cómo lo ves? ¿Habrá alguna nueva tendencia que va a eliminar algunos trabajos que hace el fisio o no? A ver, vivimos en un mundo totalmente enfocado al negocio, ¿vale? Sí. Entonces, eso influye mucho. Pero ahí está la conciencia o la creencia de cada uno de intentar llevar su forma de trabajar hacia un lado o hacia otro. ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo ahí, no quiero criticar a quien lo haga, pero hubo un momento que se puso mucho de moda que los fisioterapeutas tuviéramos un ecógrafo en consulta. ¿Qué es un ecógrafo? Una máquina para hacer ecografías. Vale. ¿Vale? Mi opinión es que la ecografía es una prueba válida para circunstancias muy concretas, sobre todo para situaciones de lesiones musculares, tendinosas, y que personas que se dedican a hacer ecografías que realmente sepan leer bien una ecografía, no hay tantas, no es tan fácil, ¿vale? Entonces, a mí me genera muchas dudas que nosotros como fisioterapeutas empezáramos a hacer ecografías en consultas. Pero hay gente que busca fisioterapeutas que tengan ecógrafo en consulta porque les da más seguridad en el diagnóstico. Bueno, entonces, ¿hacia dónde tirará? Dependerá mucho de la oferta y la demanda y de qué pida la gente. Yo al momento intento... No utilizo máquinas, utilizo mis manos. Duelen, ¿eh? Sí, tengo los dedos deformados de hacer fuerza, ¿vale? Pero intento que no se pierda la relación humana en el sentido de que la persona se sienta atendida, se sienta escuchada, que pueda explicar qué le pasa y a partir de ahí intentar encontrar soluciones. Sí que, por ejemplo, hay algo relativamente nuevo que son tratamientos que utilizan realidad virtual, ¿vale? Sí. Esto ahí sí que es un campo que yo no trabajo en él, que es el campo de la fisioterapia neurológica para pacientes que han tenido, por ejemplo, un ictus o para pacientes que están recuperando de una lesión neurológica. El hecho de que, volvemos a lo de siempre, nunca es psicológico, pero todo depende de cómo nuestro cerebro lo interprete. El hecho de que nuestro cerebro visualice a través de la realidad virtual según qué situaciones puede ayudar en la recuperación. Por ejemplo, una persona que tenga problemas porque por culpa de un ictus no pueda mover su brazo derecho, el hecho de visualizarlo a través de la realidad virtual, que su brazo derecho lo levanta y lo mueve, puede favorecer el proceso de recuperación. Esto explicado muy, muy, muy simplemente, ¿eh? Sí, creo que también yo creo que he visto casos en gente que a lo mejor tiene miedo de hacer un mate en baloncesto porque haciendo un mate una vez uno lo arrolló y por ejemplo serían esos casos en que en realidad virtual esa persona vuelve a hacer el mate pero sin que haya... Por ejemplo, el hecho de visualizarse en una situación potencialmente peligrosa para esa persona o potencialmente o que no es capaz de hacerla puede ayudar a que no quiere decir que si me veo luego lo hago, no ya. ¿Vale? Pero incluso esto no es realidad virtual, yo lo había escuchado de siempre y puede valer personas que ahora hoy en día se inmoviliza cada vez menos, pero personas que vayan con un yeso y estén inmovilizadas, el hecho de tomarse un rato cada día, imaginar que está moviendo el brazo que no puede mover porque está enyesado, puede ayudar a que cuando le quitemos el yeso recupere la movilidad con más facilidad, ¿vale? Entonces la realidad virtual puede valer. Cuando no existía la realidad virtual se hacía y se hace todavía muchas veces terapia con espejo, que es, por ejemplo, a mí me ponen un espejo aquí delante, la mano izquierda no la puedo mover, pero si yo muevo mi brazo derecho y en el espejo veo reflectado mi mano, es como si estuviera moviendo las dos. Yo estoy viendo que muevo las dos,
¿vale? Ya. Entonces, es como engañar al cerebro, pero nos puede valer, ¿vale? No sé, ya acabó, ¿eh? No sé si os ha pasado alguna vez que estás ahí en el limbo que estoy dormido o no dormido y de golpe, ¡fum!, como si cayera en un agujero, como si me cayera, ¿vale? No te has caído, pero para el cerebro lo ha pasado, porque además muchas veces se acelera el pulso, empezamos a sudar, no te has caído, pero en realidad no ha pasado, pero tu cerebro lo ha vivido. Entonces, esto puede ayudar a... No en este ejemplo que daba, pero el hecho de que lo visualices o que tu cerebro lo experimente puede ayudar a la recuperación. Vale. ¿Vale? Eso es otro campo ya, Sí, y sí, esto sí. sobre todo se utiliza en el campo de la neurología. Vale. En el campo de la traumatología también, que es la rehabilitación y la recuperación, pero sobre todo donde se está utilizando más es en el Así campo que- de neurología. Para decirlo, esto es como lo que ves más a futuro, lo que puede decir que... Puede ser un campo a explorar, pero ya te digo, esto dependerá mucho de modas o de ventanas de negocio. Bueno, Te quería preguntar una cosa que a lo mejor tú lo tienes muy claro, pero hay muchos debates en vídeos o lo que... Pero a lo mejor tú tienes una opinión súper clara. Es totalmente diferente a lo que íbamos comentando. Los estiramientos. ujú. Son buenos, estirar antes de entrenar, después de entrenar, en X disciplinas sí, en otra no. ¿Cómo ves tú todo este tema de los estiramientos? Vale. Te empiezo por el final. Vale, interesante. Y entreno cada día. Hace 6 años que no estiro. O hace muchos años que no estiro. Con eso quiero decir, no quiero decir que los estiramientos sean malos. Los estiramientos no son para nada malos, Pero no previenen. pero no son tan importantes como durante muchos años creímos, ¿vale? Lo que sí creo que es realmente importante, y es lo que también lo hemos dicho al principio, es el trabajo de fuerza. ¿De qué me sirve, por ejemplo, a mí que me dedico a correr y que luego trabajar y llevar una vida normal, tocar con los dedos haciendo una flexión de tronco, tocar con los dedos en el suelo o quedarme a 3 dedos del suelo? ¿En qué me influye? En nada. Sí que si trabajo la elasticidad podré llegar a tocar el suelo y tendré más elasticidad. Lo que había escuchado es que a lo mejor si tienes buena movilidad de tobillo, que bueno, que claro, que ya no es lo mismo que estirar, es que si hay alguna situación en baloncesto o en fútbol en que alguien, bueno, ponle en el caso del fútbol, alguien te arrolla con el pie, Sí. tu tobillo puede doblarse bien, pero como que ya has trabajado con esos rangos de movimiento, puede ser que como ya hayas trabajado, no se produzca la lesión Pero claro, o cuando la hay una- rotura o algo Cuando así. hay un esguince, por ejemplo, por una torsión del tobillo, lo que se lesiona principalmente son los ligamentos. Los ligamentos podemos darles algo más de elasticidad, pero el principal factor de elasticidad de un ligamento es genético. Hay gente que es Vale. más rígida y gente que es más laxa, que se llama, ¿vale? Entonces, podemos influir, pero relativamente. Y lo que es más importante como trabajo de prevención de estas situaciones es lo que se llama la propiocepción, que son trabajos, por ejemplo, en un BOSU, en un plano inestable, en situaciones lo más reales parecidas a la actividad que quiere realizar la persona, y eso es lo que te puede hacer que en una situación de desequilibrio tu cuerpo reaccione mejor o no. No un estiramiento. Insisto, no es que los estiramientos sean malos, no. Pero, hombre, si te dedicas a la gimnasia rítmica, Sí, hazlo. necesitarás tener el máximo rango de No, pero elasticidad. estoy hablando en estiramientos para o mejorar rendimiento en caso de deportes convencionales como bueno, running, fútbol, baloncesto o prevención de lesiones. Para mí, la influencia es bastante baja. Sí que si la persona te dice, no, es que yo después de entrenar estiro, me siento mejor, genial, estiro, no hay ningún problema para que estire, ¿vale? Sí que antes de la actividad física, si hiciera estiramientos, lo que haría serían estiramientos cortos. No haría estiramientos de 25 o 30 segundos, porque es como una información un poco contradictoria. Le estás como dando la información al músculo que tiene que relajarse para luego activarse de golpe. Seguramente no pasaría nada, pero es como algo contradictorio. Si hiciera estiramientos antes de la actividad, lo haría de corta duración, ¿vale? Pero después, si la persona quiere estirar, genial. La sensación que le deja después seguramente es de más liberación. Pero ahora hablo por mi propia experiencia. Yo durante muchos años estiraba después de cada entreno
pero depende del momento o del grado de intensidad que hubiera entrenado, me levantaba de una silla y parecía un robot. Necesitaba unos cuantos pasos, antes no mejoraba mi marcha. Desde que trabajo la fuerza y mis músculos están más preparados para asumir el entrenamiento, me puedo levantar de una silla con no tanta dificultad. Entonces también la evidencia y mi experiencia dice que es mejor o da más frutos trabajar la fuerza que estirar. Una pregunta. En caso, por ejemplo, pilotos de Fórmula 1 que trabajan lo que es la parte superior, brazos y cuello, sobre todo las fuerzas G, en su caso, ¿estiran o no estiran después de una carrera? No tengo ni idea, yo te he dado mi opinión, pero lo que hagan luego es que depende, claro, si hay personas... Yo tengo gente que me dice, no, es que yo después de correr necesito estirar. Estira, ningún problema. O 2 días a la semana le tengo que dedicar 1 hora a estirar. Genial, no le veo inconveniente, o sea, no digo que sea malo, ¿eh? Claro, desconozco este mundo y desconozco si estiran o no estiran, pero es posible que depende de quién les asesore, les pueda dar no sé si esta misma información o les dará información y a partir de ahí deciden. O a lo mejor habrá alguien que seguramente encontraríamos gente que le da mucha importancia a los estiramientos y dice que hay que estirar. Estirar para mí es opcional. Lo que no es opcional es el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es innegociable. Vale. O como mínimo la tendencia parece que estamos ahí ahora. Y la última pregunta que te quería hacer antes de pasar al formato de preguntas rápidas es que en tu consulta, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ves por cada modalidad deportiva que practique la gente? O ya no modalidad deportiva, o gente sedentaria que no hace nada. A ver, claro, por el hecho de que yo corra, veo bastante gente que corre. Y normalmente en el correr no es que haya una lesión concreta, puede haber diferentes situaciones, pero muchas veces el denominador común de ese motivo de consulta es una mala adaptación a las cargas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha habido un exceso de demanda de cierta estructura o a esa estructura se le ha pedido demasiado pronto. Entonces ahí muchas veces la clave está en asesorar a esa persona, de decirle cómo es mejor que entrene, qué trabajo de fuerza puede hacer para ayudar a esa estructura que está sufriendo o que se está quejando. Entonces puede haber ahí múltiples, desde un tendón rotuliano a un Aquiles, a una fascitis plantar, a una rodilla, sin más que duela, ¿vale? Pero simplemente muchas veces es simplemente regular las cargas, explicarle cómo es mejor que empiece a entrenar. Por ejemplo, parece que cuando queremos volver a correr o cuando hace tiempo que no corremos o cuando no hay una regularidad de correr muchos días a la semana, es mejor sesiones cortas y días y más días, ¿vale? Incluso a veces alternando el correr y el andar, ¿vale? Y paralelamente fortalecer las estructuras que parece que se están quejando o las estructuras que parece por su forma de correr o por su forma de estructura están más exigidas. ¿Vale? ¿Podrías aclarar un poco a la gente que nos esté viendo estructura a qué se refiere? Si es el componente de músculo... Estructura normalmente casi siempre son estructuras tendinosas las que se suelen quejar más. ¿Vale? En la rodilla hay muchas estructuras, pero la gran parte de veces que duele una rodilla y no ha pasado nada, seguramente lo que hay es una inflamación y la gran mayoría de veces es una inflamación tendinosa. Pero me refiero a cuando dices la palabra estructura... Estructuras me refiero a un poco a todo. Vale. Un poco a todo. Tanto lo que es músculo, lo que es tendón, lo que es articulación, lo que es hueso. Me refiero al cuerpo. Cuando hablo de estructuras me refiero al cuerpo, lo que es la parte estructural del cuerpo. Vale, perfecto. ¿Vale? Luego, me habías preguntado también en otros ámbitos. Yo también colaboro con un club de básquet. En básquet es mucho más frecuente pues esguinces de tobillo, por el hecho de que hay componente de salto, inflamación de la zona de Aquiles, también por el componente de salto, son circunstancias diferentes. Capsulitis de dedos, por el mismo hecho también de las pelotas de básquet. ¿Viene gente por capsulitis de dedos? Sí. Aunque muchas veces no hay un gran tratamiento, pero a veces la simple inexperiencia delante de estas situaciones pues hace acudir y simplemente pues le explicas un poco lo que es la situación, qué debe hacer, cuál va a ser el curso más o menos normal y a partir de ahí la persona se queda más tranquila y sabe un poco dónde está. Vale. Pero hay veces, no muchas, pero algunas veces pasa que alguien acude por una capsulitis de dedo. ¿Vale? Y luego lo que es fuera del ámbito deportivo, lo más frecuente son espaldas. Espaldas al final no es que sea una parte débil,
pero sí que es un poco la parte de que sufre un poco el tipo de vida que llevamos todos, que en general con un déficit de actividad física, con unas preocupaciones y obligaciones que no nos son propias, incluso un ambiente que no nos es propio. Entonces la parte que muchas veces padece más estas situaciones es la espalda. En esto de la espalda, vi en internet, es un mundo muy grande, muchas opiniones, pero escuché de uno que decía que la espalda es muy fuerte, que realmente esto yo también creo que es verdad, que es muy fuerte y que la gran mayoría de lesiones o de dolores de espalda son... no sé cómo decirlo. La mayoría de lesiones de espalda son efecto nocebo, que son cosas que realmente la gente tiende a pensar que es más débil de lo que realmente es, y ahí es cuando la gente ya se empieza a imaginar dolores, no sé si decir inexistentes, porque antes nos has comentado muchas cosas del dolor, que si es mental o no, y O sea, el dolor no es que sea inexistente. ya Lo que es inexistente muchas veces es la lesión. la lesión. Por ejemplo, un efecto nocebo, ha habido, y todavía encontraríamos muchos profesionales que nos dirían que agacharse doblando la espalda para coger algo del suelo, eso es malo. Peso muerto. Peso muerto. Que el peso muerto es malo. El peso muerto no tiene nada de malo. ¿Cuál es la realidad? Que la gran mayoría de personas, por el tipo de vida que llevamos, no tienen espaldas suficientemente fuertes para a lo mejor agacharse y coger algo. O ese gesto que sí que es verdad que es más exigente que si lo haces flexionando las rodillas. Claro, si haces flexionando las rodillas, la espalda prácticamente no trabaja, lo que trabaja son las piernas. Como es más exigente, eso puede ser la gota que colme el vaso y genere un episodio de dolor. Pero seguramente ni ha roto nada, ni ha pasado nada, simplemente ha generado dolor. Y el simple miedo que pueda tener a hacer eso, o pensar que lo está haciendo mal, es lo que decíamos antes, puede modular el dolor hacia el alza, ¿vale? Porque ella misma se siente culpable de haber hecho algo que no tenía que hacer. No. La espalda, tú has dicho que es muy fuerte. Es potencialmente muy fuerte. Pero la realidad Depende. es que, como el tipo de vida que llevamos, es que cada vez nos encontramos personas más débiles, ¿vale? No es que sean más débiles, pero que a la que salen de su zona de confort o su cuerpo sale de su zona de confort, pueden generar dolor con mucha más facilidad. Sí. ¿Piensas que en la actualidad se sobrediagnostican ciertas lesiones deportivas? Sí, mucho. ¿Crees que los profesionales actuáis o actúan para curarse más en salud que realmente lo que le pasa al paciente? No. ¿Crees que qué remedio para ti es más interesante, la recuperación activa o descanso total? Recuperación activa siempre. ¿Es importante cambiar de zapatillas cada X kilómetro o es para que la gente vuelva a comprar su zapato? Puede ser importante según cuál sea el desgaste, sí. Párame cuando escuches un método de recuperación muscular que no sea efectivo o no te guste. Masajes deportivos, crioterapia, terapia de calor, recuperación activa, dispositivos de compresión, Dispositivos de compresión. Perfecto. No me gusta. Esta frase es verdadera. Una vez que te lesionas, siempre serás más propenso a esa lesión. No tiene por qué. El dolor desaparece por sí solo en el tiempo. Si el contexto lo permite, sí. Si la situación de la persona lo permite, sí. Tiempo. Me queda una más, pero bueno, ya está. ¿Queréis comentar alguna cosa más que no hayamos comentado? No, creo que me ha alargado mucho y que, Nada, está y que muy ha sido bien. un placer. Pues muchas gracias por haber venido. Hay que decir que se ha guardado un par de horas para poder venir a charlar con nosotros hoy y esto es de agradecer. Así que muchas gracias por haber venido. Y gracias a vosotros por pensar en mí. Y nos vemos en otro día.